Neni, le estábamos comentando un poco a Lina, budemo mate specjalna schodnia. Vamos a tener una schodnia especial porque va a venir un invitado, un invitado secreto, que lo van a conocer ahora, y vamos a estar charlando con él. Va a ser una especie de entrevista, le podemos hacer preguntas, él va a estar hablando sobre un tema. Un plastún, ¿no? Siempre claro, va a venir un plastún. Exacto. Y como ya empezamos con la Persia Prova, vamos a empezar a meter tochke. Y hoy vamos a tocar una tochka que ya vimos cuando éramos candidatos, ya vimos que era sobre el patrón Kureña. ¿Se acuerdan del patrón Kureña? Tak. Que era el que lleva el nombre del Kuri. Kuri, tak. Doble. Entonces, antes de que venga el invitado, que es alguien que conoció al patrón Kureña, obviamente, nos va a estar hablando sobre él, sobre su vida, cómo era, alguna anécdota que haya pasado. El patrón Kureña es el que lleva el nombre del Kurin, que es Rostislav Ilneskoho, por eso se llama así el Kurin, y era este señor de acá. Era Plastun Senior Kerimnets, que era el rango, digamos, de los señores. Rostislav Ilneskey Lisovichort. Lisovichort porque era un Lisovichort, o sea, pertenecía al Kuri. Eso es importante y de eso vamos a hablar a futuro. Y aparte de esta foto, que es foto de Denegi, encontré esta otra foto de Domivka, que es del 1991, si no me equivoco, donde acá hay un montón de gente que están en el class, que ahora están un poco más grandes, pero Napreka Ilneskey es el que está acá, que está con su Shinka en la foto, es ese señor. Y también mucha gente desconocida. Ah, sí, sí. No te Sí. creas. No, mira. por ahí hay muchos conocidos, pero acá están muy jóvenes y no los reconocen. Mira, Mi el baba, de la... está mi baba, Está, Sí, mi buico. tu buico, tac. Está mi buico también, el que está atrás de la esposa de Rostislav, el que está atrás. Ahí, ese es mi buico que ya desapareció, pero bueno, ese es. Napreka, este es el papá de Vicky. Sí, por eso el buico de Mateo. Claro. Y también Ahí el está. pato de Madrid está al fondo. Sí, acá al fondo. Este Ahí es está el... Batata, Claro, Yurko Yurko Nazarev, Nazarev. está Andrico, está Víctor, está el papá Judía de Mitato. Yuli. Sí, sí, hay muchos. Sí. Dobre. Y este es Silnetsky con su Shinka, que ya no están más entre nosotros. Dobre. Y recordemos que kto był Rostislav Ilneskey, Ukrainets, nació en Ucrania, era Lisovichort, pertenecía al Kurin de los Lisovichort. Él se dedicaba a ser ingeniero forestal, Lisovich Ingenier. Ayudó un montón a Plus Argentina, por eso es que está presente en todos lados, el nombre, línea. Dopomahav Domivci Takosh ayudó a construir la Domivka, o sea, gracias a él se pudo concretar, digamos. Y Takosh tenía como hobby Hudosnek, era pintor. Las pinturas que están en Domivka, que ven en alguna quimnata, no sé qué es, las pintó él, Napreka. Sobre. Y Neni. Entonces, Neni, con el invitado, vamos a hablar sobre Rostislav Ilneskey. ¿No se va a conectar? A ver si adivinan, no creo, pero... Yo les tiro una pista nada más. Estaba en las Nemka que mostró Yuli. Estaba en las Nemka. ¿Y adivinaron? Sí, no sé, estoy pensando. No sé si... Espera, se llama Rostislav Vilnes. ¿Cómo? Espera, Rostislav Ilneskey es el patrón. Pero él todavía está vivo.
No. Ya falleció. Está en el Center ahí Claro. donde siempre, si alguna vez fuiste ahí al Center que está en Canning, por ahí. Monte Grande. Sí, ahí está. Yo cuando voy le llevo una escuite y le limpio ahí el gesto. Ahí ya está por venir. Pero bueno. Pero ninguno tira a ver quién es el que viene. No sé. No saben. Ahí les muestro Bueno. entonces quién va a ser el invitado. Y Dobre, esta sección que vamos a traer un invitado se llama Plus Talks, como las TED Talks. Y bueno, esta es la primera. Vamos a ir de a poquito mejorando. Dobry večer, Petro. Dobry večer. Hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Skop. Dobre, yo ya les comenté de que vamos a hablar sobre el patrón Kureña de Rostislavil Netscape, que el invitado de hoy, o sea, vos lo conociste, tuvieron relación y que nosotros cuando ya éramos candidatos vimos más o menos una síntesis, un resumen de quién era. Anu, napríklad, Alina, Matejto, Chopa Miataye, ¿qué se acuerdan de lo que vimos recién? ¿A qué se dedicaba? Le soy short. No. Ah, ¿Y qué es tu papá? No hablamos del patrón Kureña. algo con las Ah, Era algo. Ahora, entonces estábamos viendo de quién fue en síntesis el patrón Kureña, Rostislav. Alina dijo que era Lizoy Short, vos Matei, no llegué a escuchar bien qué dijiste. Ya Cayuta. Estaba algo relacionado con las computers. Era Que era ingeniero. ¿Ingeniero qué? el ingeniero del bosque, algo así. Sí, forestal. Bien. Sí. Sí, esa fue la carrera que eligió él, estudiando en Lviv, ingeniero forestal. Por lo cual estuvo trabajando mucho tiempo en los bosques de los Carpates. Pero bueno, si quieren empezamos un poco desde su comienzo, desde su historia. Él nació un 9 de junio del año 1910, en Lempkivshena, que es Ucrania Occidental. Y él viene de una familia donde sus abuelos, durante 300 años, los abuelos y los antecesores de él fueron sacerdotes en esa región. Pero justo cuando le tocó al padre de Rostislav Ilnetsky ser el que continuara con la tradición de la familia, le prohibieron y lo trasladaron, y por eso él pasó a ser como después capellán del ejército ucranio en la ciudad de Stanislav. Pero bueno, eso es la parte de la historia de la familia. Bueno, él completó sus estudios secundarios y después empezó a trabajar en los Cárpatos en la dirección de bosques del Lviv. Bueno, después por problemas de persecución de los moscalí, tuvo que emigrar y fue emigrando y llegó a Austria, pasando por Eslovaquia, por Austria, y llegó a Alemania, donde fue designado como administrador de un campo de refugiados, donde había 2.200 ucranios. Y ahí fue donde él presidió, agrupó a los Plastuné y presidió la Plastuné en ese campo de refugiados.
Y En Nimechená. Ah, eso fue en Nimechená, en Alemania, sí. doble. Sí, sí. Bueno, y él desde su infancia ingresó a Plast y después cuando fue Starship Platoon se unió al Kurin de los Lisovich Ortega, desde allá. Y él se casó con una plastunca, la Pañiyaya, que ella era integrante del Kurin Tishohrebli, que es un Kurin muy conocido también ahora. Así que, bueno, y ellos tuvieron 2 hijas, a Marta y a María. Pero bueno, cuando le tocó tener que abandonar Ucrania, ellos abandonaron Ucrania en un carro tirado a caballos y fueron cruzando por donde podían, porque también eran perseguidos. Y ahí fue donde pararon en Alemania. Y ahí en Alemania fue donde él presidió Plast y también ayudó a otras organizaciones de jóvenes. Y en el año 1948 fue donde dejaron Alemania y en esos tiempos ya les habían otorgado un premio, un premio importante, honorífico, dentro de ese ámbito. Y bueno, así fue como en el año 48 emigró a la Argentina y vino a residir primero en Adrogué y después en Loma de Zamora, en la zona sur de acá de Buenos Aires. Y él, con el título que trajo de allá, pudo ingresar a la dirección vial como ingeniero forestal, donde no le pidieron acreditar su título, pero él decidió revalidar su título y rindiendo en la Universidad de Córdoba, aunque no se lo hayan pedido, él revalidó su título para presentarlo. Bueno, trabajó muchos años, hizo muchos trabajos muy importantes, representó a la Argentina en muchos congresos, y en el momento en que él ya se tenía que retirar de su trabajo, o sea, la época de jubilarse, le otorgaron una medalla de oro por su gran desempeño en vialidad nacional. Él hizo muchos trabajos con respecto a la forestación en zonas desérticas, dio muchas conferencias y también tuvo varias ediciones, editó varios libros. Así que bueno, eso fue un poco el recorrido de él. Después, él, estando acá en la Argentina, obviamente se unió a Plast, estuvo acá en Plast de la Argentina, fue varias veces Jodovac KPS y también Jodovac KPR. Y aparte de estar en Plast, él se unió también a varias organizaciones, como a la Fundación Taras Shevchenko y a la Universidad también de ucraniana en la Argentina, y haciendo muchas colaboraciones. Tanto él como su esposa eran muy cálidos, muy amables, en todos lados que ellos estaban, siempre los trataron muy bien, y ellos siempre fueron muy dados con la gente. Así que bueno, eso es un poco todo, a grandes rasgos, las cosas. Él fue uno de los iniciadores de la causa para tener la Plastovato-Miuca. Él, junto con otras personas, fueron los que se encargaron de conseguir las donaciones y de poder afrontar este gran proyecto que fue la Plastovato-Miuca, entre otras cosas. También él estuvo en la organización para
construir el Ukrainsky Center, el cementerio ucraniano de Monte Grande, en la Fundacja. Uno de los hobbies que él tenía era la pintura. Ya desde muy joven le gustó la pintura. Aunque él no haya estudiado, él asistía como oyente a las clases de pintura durante su juventud. Y organizó varias exposiciones, tanto en Ucrania como acá en Argentina. Acá en Argentina, en 2 oportunidades, hizo unas exposiciones y una subasta de todos sus trabajos, y todas las ganancias de esa subasta las donó para la Plastovato Miuca, para su refacción y su reconstrucción. Así que bueno, una persona muy generosa, muy respetada por toda la colectividad. Él estaba muy conectado también a las bromadas en todo el mundo, por lo cual él también hacía donaciones para Ucrania, para el fondo de Chernobyl, y ellos auspiciaron la reconstrucción de un par de iglesias también en Ucrania, de donde ellos vinieron. Después, ¿qué más podemos decir? Un poco esto es lo general. No, doble, está. Una síntesis bastante buena. Ahora, Pochin pudo zapetate algunas cosas, pero Muy bien. interesante la cosa. Perfecto, perfecto. Ya mayo na pytania. Tac, tac. Many Polipansky, si no. ¿Cuántos años pasó viajando? Desde que, Cuando vino de... Claro, claro, desde que se escapó, digamos, decís. Está. la prequel, si Rostislav volvió de Ucrania o sea, estando todo argentino, viajó para Ucrania o para otros lados. No, esos datos ¿Cuántos no los tengo. Doble. ¿Cuántos años estuvo viajando desde que abandonó Ucrania? A lo mejor quiere saber. Claro, la prequel, ¿a qué edad vino todo argentino? Si de adulto, de chico. Sí, cuando tuvieron que abandonar Ucrania, pasaron por varios países, Eslovaquia, Australia, y se quedaron en Alemania. Esto fue por la persecución que ellos tenían. Solamente por pertenecer a Plast ya estaban perseguidos durante su adolescencia, y más aún cuando después él fue activamente, estuvo muy activo también en organizaciones ucranianas en Ucrania, en Lviv. Entonces era como que los tenían, ellos estaban perseguidos. Tenían que escapar todo el tiempo. Claro. Entonces llegó un momento donde tuvieron que abandonar para salvar sus vidas. Y ahí fue donde ellos ya tenían su primer hija y no podían legalmente abandonar. Entonces tenían que empezar a escaparse por donde podían y como podían. Cuentan que ellos, gran parte de su viaje tuvieron que hacerlo en un carro tirado a caballos y por caminos donde no los podían detectar, para que no los encuentren. Y así fue como fueron pasando de un país a otro hasta llegar a Alemania. Y ahí sí, ahí en un campo de refugiados fue donde él empezó a tomar protagonismo hasta que llegó a ser administrador del campo de refugiados. Y ahí fue donde tanto organizó a Plast como también ayudó a organizar a Zoom
y a la Unión de Jóvenes Cristianos, por ejemplo, ahí. Y ahí es donde trabajó mucho con todos los refugiados, hasta que se le dio la posibilidad de poder viajar a Argentina. Ellos cuando vinieron a la Argentina, bueno, como dije antes, llegaron a la zona sur de Buenos Aires, a Adrogué, y después pasaron a su último lugar, que era en Lomas de Zamora, donde yo varias veces los visité en su casa también. Y Rostislav, cuando yo ingresé al Kurin de los Lisovich Orté, yo lo fui a visitar a Rostislav Vilnetsky y le pedí que, bueno, me emociona un poco, le pedí que fuera mi padrino del Kurin de los Orté. A ver, entonces, contanos un poco qué son los Lisovich Orté, porque los Yuraken Apredvar todavía no entienden. No entiendo mucho. No saben bien qué es un Kurin de USP y todo eso. Así como ustedes en el UNASO tienen el Kurin que se llama Rostislav Vilnetsky, los Starship Plastune eligen, cuando pasan al Starship Plastunstvo, los Starship Plastune eligen pertenecer o no a algún Kurin. Y tienen muchos Kurini a los cuales pueden elegir. Entre esos Kurini existe el Kurin de Lisovich Orté, o sea, los Diablos del Bosque, vendría a ser algo parecido a la traducción. Es un Kurin que data de hace muchos años y que nació en Ucrania. Y este Rostislav Vilnetsky, él ya desde Ucrania vino perteneciendo a ese Kurin. Bueno, cuando yo me uní al Kurin de los Lisovich Orté, yo tenía que elegir a alguien que sea mi padrino dentro del Kurin. Y dentro de los Lisovich Orté que hay en la Argentina, yo elegí a Rostislav como mi padrino. Entonces lo fui a visitar a la casa y le propuse, y él me preguntó por qué yo le elegí a él. Y bueno, yo le expliqué que lo elegí porque yo lo veía a él como un ejemplo de Plastun y de Lisovich Orté, y bueno, me gustó eso. Entonces él accedió y pasó a ser mi padrino dentro del Kurin de los Lisovich Orté. Eso cuando ustedes pasen al Starship Plastunstvo, cuando terminen la treta prueba y tengan más de 18 años, van a tener la opción de elegir de pertenecer a algún Kurin, de los que están en la Argentina o de los que no están en la Argentina. Ahí van a tener la oportunidad de poder pertenecer. Pero bueno, esa es un poco la historia de mi relación con Rostislav Vilnetsky. De las veces que lo fui a visitar a la casa, él viviendo ya en Loma de Zamora, siempre, tanto él como la esposa, muy amables, por demás, y siempre ayudando a todos los que necesitaban ayuda. Bueno, tengo como recuerdo de Rostislav Vilnetsky un par de cuadros que me regaló, y uno también que me regaló cuando estuvo en nuestro casamiento, donde junto con los Chorté de Argentina hicieron una ceremonia donde los Lisovich Orté nos aceptaban a mí y a Marta, mi señora, y a ella la nombraban como una chortesa. Es un ritual dentro del Kurin. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es un poco la historia de Rostislav, porque en algún momento le vamos a pedir a Julián que lo rescate, pero hay una filmación de Vilnetsky donde nos desea buenos augurios y la nombra chortesa a Marta. Entonces es un documento también que sería bueno que lo puedan ver alguna vez. O sea, verlo y escucharlo a Rostislav Vilnetsky. Claro, yo creo que todo esto de los Kureni
se caracterizan por mantener tradizioni propias para diferenciarse entre sí y bueno, el Netscape como que le gustaban estas tradizioni. Por supuesto. Sí, por supuesto. Y bueno, es así que cuando falleció Rostislav Ilnetsky, los Shorté de la Argentina, fuimos con nuestro Nostri y bueno, le rendimos el homenaje que se merecía junto con los Shorté. Y me acuerdo que cuando lo despedimos en el Cventar, Slavko Lepensky, que es tu abuelo, Matei, ¿no es cierto? Bueno, él fue el que tuvo las palabras de despedida de parte de los Shorté. Fue algo muy... Pero yo. Sí, no se escuchó, no escuché lo que dijo. Y acá Millido me dijo que en este verano tuvieron un Meet, un Zoom con todos los Shorté del mundo. Sí, estuvimos presentes, estuvo él, estuve yo. Y sí, fue algo bastante lindo, novedoso y que, bueno, esperamos que se vuelva a repetir. Con los Shorté de Ucrania, de Estados Unidos, de todas partes. Estuvo muy bueno, sí, sí. Bueno, y Argentina tuvo su participación con los Shorté de la Argentina también. Así que sí. Así que bueno, y bueno, muy orgulloso de que el Kurin ahora se llame Rostislav Ilnetsky y que ustedes puedan conocer la historia de Ilnetsky, de Rostislav. La verdad que es un ejemplo a seguir por su persona, por su vida y por los ejemplos que siempre nos dio. Así que eso más o menos es un resumen de las cosas que me acuerdo de él. A ver, no sé si tienen alguna pregunta o quieren que cuente algo más sobre esto. Yo tengo una pestaña Sí. de si en algún momento participaste con él en algún tabir, o sea, haciendo voz y una ac o estando de joven o algo, si compartiste algún tabir, alguna cosa, además de tener los encuentros en la Domiuca y demás que había, Claro. de si estaba en algún tabir. Y Rostislav. Pregunta, Mate, ¿qué pasa? Y Rostislav, pues, Bracek o Bechownek, o nie Bracek o Bechownek. Tanto no sé yo de la historia de él. Dentro de las cosas que sabemos, no sé bien a qué parte se dedicó él en el Bejounestwo. Lo que sí sé es que fue Jodovaca PS y Jodovaca PR acá en la Argentina. Y a lo que decís vos, Cata, no lo recuerdo haberlo visto como Bechownek en los tabores a él. Siempre yo lo vi en los encuentros en Domiuca. La diferencia de edad era bastante grande, por lo cual no lo vi como Bechownek a él. Claro, capaz cuando vos eras Novak ya él estaba retirado o seguramente, ya sí. Estaba en KPS o... Claro, seguramente. Siempre lo vi como senior y sí, en todos los actos que había en Domiuca, él siempre estaba y siempre tenía algo bueno para decir, para recordar y siempre con alguna anécdota también. O sea, él tenía un humor muy especial, daba muchos ejemplos de su vida cotidiana y siempre con una buena sonrisa, con una buena imagen. Era una persona muy especial. Sí, sí. Tanto él como ella también. Y yo me acuerdo de haberlo ido a visitar varias veces
y siempre muy amable los dos. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o quieren saber algo más. Bueno. No, me parece que estuvo súper completo. Que conocimos un poco más de la vida, que siempre teníamos como las cosas muy, muy generales y hoy conocimos un poco más. A mí me gustó. Bueno, bárbaro. Lo que sí sería bueno, yo no sé si ustedes tienen algún material fotográfico de él o algo como para imaginarlo más, Sí, yo Yuli, sé que con Julia, sí. hay un par de libros y hay uno de los libros de él donde hay imágenes de su vida. No sé bien, alguien debe tener ese libro, pero una vez yo lo vi, como que hay imágenes de su juventud, o sea, de su adolescencia y de su matrimonio también. Que el libro es como una bibliografía de él, digamos, o es... Sí, él escribió varios libros. Ujú. O sea, de su vida creo que hay 2 tomos de su autobiografía. Ah, Eh, claro. para la próxima sería bueno rescatarlos y hablar un poco más sobre eso, pero quizás cuando ya necesiten saber algo más en profundidad Ujú. No, sobre pero él. está bueno saber para poder buscar ese material, a ver si algún Plastum sabe dónde está, si alguien tiene alguna copia o algo. Sí, va a haber que investigar un poquito y a ver si podemos rescatar algo de eso. Sí, Más que nada para que el Curing pueda tener alguna copia de eso, de ese material. Estaría sí, bueno. sí, está bueno. Sí, sí. Y bueno, no sé. Lo que sí Sí, es, lo que sí sé que es un ejemplo a seguir, por eso es patrón Cureña, porque es un ejemplo a seguir tanto en su vida Plastoá como en su vida profesional. Siempre fue un ejemplo. Y en todos lados donde él estuvo, fue muy respetado. Es así que cuando fue el velorio de él en el Ukrainsky Center, fue algo bastante numeroso la cantidad de gente que estuvo y, por supuesto, muy respetado por todos. Así que bueno. Claro, encima en el Ukrainsky Center lo enterraron en una zona donde están como la gente más importante de la Gromada Tut Argentinita. Exactamente, sí. Hay un sector donde están los destacados, digamos, de la Gromada y él tiene un lugar ahí también. Sí, sí, sí. Bien merecido. Fue uno de los mentores, uno de los organizadores del Ukrainsky Center también. Así que él estuvo encabezando siempre las cosas importantes de la Gromada, él siempre estuvo presente. Así que es un muy buen ejemplo. Dobre, Kto je Vilše Petania, Alina, Matej, si tienen alguna pregunta. Por ahora no. Dobre. Entonces, creo que vimos todo desde su vida en la Afuera y comunidad, adentro de Plast. claro, afuera y adentro de Plast. Más o menos vimos lo que significaba para él ser lisobichor, porque es una cualidad importante que el Curing te da todo este tema de tradetsi, de tener presencia, Takosh. Así que Sí, sí. Por eso él fue sí puede decirse, condecorado. Dentro de Plast, él fue condecorado con el Sviatey Yuri de plata, que es algo muy importante.
Y dentro de los Lisovic-Ortiz también tuvo las condecoraciones más altas también. O sea que fue reconocido en todos los ámbitos donde él se desempeñaba, fue muy reconocido. Así que bueno, bien merecido lo tiene. Claro, para los Yunake, Mate y Alina, el Yate Yuri es una biznaca de las más importantes que te pueden dar en Plast, que creo que es de plata, que está hecha, se lleva del lado del corazón, del cerce, y es cuando vos haces algo muy importante o dedicaste mucho tiempo a Plast o fuiste muy importante dentro de Plast. Sí, sí. Doble. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nada más que contar, Yakuyu Tobi. Yakuyu, tak. Muy interesante. Tak, muy buena la charla. Esperemos que vos también la hayas pasado bien. Sí, sí. Es lindo recordar. Claro, lo más importante es recordarlo. Para eso. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y bueno, si me llegan a necesitar para alguna otra Wikirka, estoy a su disposición. Yakuyu. Sí, seguramente. Dale. Bueno, despedimos a Petro entonces. Bueno, Skop, que sigan bien. Papá. Skop, Yakuyu. papá. Papá.